Un cordial saludo en el amor de Cristo Jesús. Soy Liana Fouchán, presidenta de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, y es un placer y honor poder estar con ustedes en esta oportunidad. Siguiendo nuestra historia del texto sagrado, de cómo fue esa transmisión, porque en la clase pasada dijimos que no teníamos esos originales, ese úrtex o esos autógrafos, también se les llama autógrafos, sino que lo que teníamos eran copias de copias y más copias y más copias y copias y copias. Y del Nuevo Testamento hay unas 5.700 copias y siguen apareciendo cada día aquí, allá, en una cueva, en una biblioteca, en un basurero, en una colección privada. Siguen apareciendo los documentos. Pareciera que el Señor se los hubiera guardado para el último tiempo, como para decir, bueno, ya estamos cerca de la restauración de todas las cosas, incluida la palabra de Dios. Entonces, en el día de hoy teníamos que haber leído 3 artículos, ¿verdad? Y ver 3 videos. Quisimos preparar algo más práctico, porque ¿para qué le sirve a usted saber que antes los libros antiguos estaban en rollo y ahorita en códice? ¿De qué le sirve a usted esa información? No repetiremos todas las cosas que ustedes ya les han leído y han visto en los videos cortitos, sino haremos más ejemplos. Todos tienen acceso a nuestro mapa de ruta, y en la clase pasada vimos la introducción y la inspiración. Hoy vamos a ver la confección de libros antiguos, la escritura primitiva, y ya vamos a entrar de lleno a la transmisión y corrupción de los textos bíblicos con la labor de los escribas. La semana que viene, con la ayuda del Señor, pues tocaremos los testigos del viejo pacto. Entonces, una vez dicho esto, tenemos aquí nuestro mini resumen de la historia del texto sagrado, que la vamos a dividir, o la hemos dividido en 4 partes. El origen, donde la escritura Dios nos la dio en ese úrtex que no tenemos, que la inspiró, y que a partir de ahí se hicieron copias y hay un proceso de transmisión, y con la cantidad de años y de siglos en que se transmitió ese texto irremediablemente, vinieron unas incorporaciones de errores que, gracias al Señor, hoy día podemos decir que se están pudiendo restaurar o corregir o eliminar las adiciones, restaurar lo que faltó, porque en una copia está, en la otra no está, y siguiendo unas pesquisas y unas investigaciones de estudios de crítica textual, y gracias a esos descubrimientos de tantos manuscritos que están llegando a nuestras manos en un tiempo donde la tecnología hace posible que podamos verlos en línea. Aquí hoy tenemos varias fotografías de algunos de ellos para que ustedes lo puedan ver desde sus hogares. Y finalmente, ese texto restaurado tiene luego que ser llevado a nuestro idioma vernáculo para que lo podamos entender. Finalmente, la última clase será de traducción, donde les explicaremos las disciplinas de traducción, cómo tiene que ser un traductor, cómo deben ser esas formas difíciles de tratar de llevar el idioma fuente a ese idioma receptor. Para comenzar con la confección de libros antiguos, repasaremos los materiales que a lo largo de toda la Biblia podemos verlos en diferentes pasajes: la arcilla, la piedra, el papiro, el pergamino. Y aquí entonces nos vamos a interesar por la arcilla un poquito más adelante, cuando veamos la escritura primitiva. Y ahorita entonces veremos lo del papiro y lo del pergamino. Queremos que ustedes se fijen en la importancia que tienen estos materiales que son perecederos. Son muy frágiles
El papiro lo sacaban de esas cañitas de la planta del papiro que crecía a las orillas del río Nilo, sobre todo. Se hacían unos cortes muy finitos de ese tallo, se cruzaban, se dejaban secar, se encolaban y luego entonces se aplastaban y se hacían esas páginas con las hojas del papiro. Se preparaban con unas colas especiales para recibir entonces la escritura. Pero con el paso del tiempo, las humedades, el calor, se empezaban a deteriorar. Si nos fijamos, por ejemplo, en todas las esquinas, cómo a veces las letras no se pueden leer, se ven hasta las fibras de la planta en los documentos. Este es el papiro 75, tiene contenido, no en esta hoja, porque son varias páginas, creo que el documento tiene como 112 páginas, y contiene el Evangelio de Lucas y Juan, desde el 3 de Lucas hasta el 24 y del 1 al 15 de Juan. Este es uno de los documentos representantes del tipo de familia alejandrina que veremos en la clase número 4. Pero ahorita nos basta pues fijarnos en lo quebradizo que es el material y que algunas letras pues se han perdido, no en esta hoja, pero si ustedes buscan el papiro 75 en internet podrán ver el resto de las páginas y se darán cuenta que algunas están muy deterioradas. Este papiro también, este es el más antiguo que tenemos del Evangelio de Juan. Está formado por este pedacito y aquí tenemos del derecho y del revés. Contienen unos poquitos versículos del Evangelio de Juan, el capítulo 18, los versículos 31 y 35, y del otro lado los versículos 37 y 38. Este documento está fechado entre el 125 y 160 de nuestra era. Pues es el más cercano y el más antiguo que tenemos. Fíjense entonces lo quebradizo que es el material, lo delicado, y cuando uno va a leer, pues se encuentra con problemas en el material que tiene para hacer la evaluación crítica. Este es el papiro número 1, contiene el primer capítulo del Evangelio de Mateo. Fíjense cómo también hay muchas lagunas, pero bueno, como hay otros, entonces se pueden, en la comparación y cuando ya uno cataloga las familias, pues se puede reconstruir el documento. Este es un documento del Antiguo Pacto, de la Septuaginta, el papiro número 3522. Fíjense también lo viejito que está, lo raído, se ven las fibras. En el pergamino se encontró que el material era un poquito más duradero, porque al ser pieles de animales, su durabilidad era mucho mayor. Entonces, estas se conseguían generalmente se usaban las pieles de los animales jóvenes, de las cabritas y de las ovejitas. Se procedía al remojo de las pieles con cal apagada para eliminación del pelo. Luego se enjuagaba con agua. Aquí vemos un señor que está haciendo como especie de lavadora con sus piernas. Entonces, una vez que estaba ya lavada, era extendida para quitarle la piel, la dermis. Se extendía, se clavaba y se dejaba secar en un bastidor. Cuando estaba seca, se retiraba del bastidor y entonces comenzaba lo que era el pulido, con piedra pómez y yeso, de manera de eliminar todas las irregularidades y dejarla lo más lisa posible para que recibiera la escritura. Generalmente en algunos manuscritos, como se utilizaban ambos lados del cuero, se deja ver las letras del otro lado.
Entonces había que eliminarle todos esos grumitos que quedaban, pero no pasarse tampoco al hacerla tan fina, porque entonces se podían traspasar la tinta y entonces no dejaba ver lo que se escribía de un lado. Aquí les trajimos una fotografía al microscopio de un pergamino. Tiene un tipo de escritura mucho más moderna, pero se pueden ver las irregularidades que tiene el material visto al microscopio. Después entonces de ver la fragilidad de los materiales, que es importante cuando se va a utilizar todos estos testigos para la restauración, veremos que la forma que presentan estos materiales también es importante, porque los rollos, que eran como se empezaron, que son más antiguos que los códices, se enrollaban, que se hacían con los materiales de papiro y pergamino, y se unían las hojas y se hacía un gran rollo. Algunas veces algunos tenían 7 metros, otros 10 metros, otros 12 metros, dependiendo de la largura del libro. Por ejemplo, para el Pentateuco, cada libro tenía su rollo, porque todos no cabían. Pero, por ejemplo, los libros de Josué y Jueces venían en un solo rollo, porque era un solo libro. Después, con el paso del tiempo, entonces, ese libro se dividió en dos. Igualmente pasaba con Samuel y Reyes. Inicialmente era un solo libro, el de Reinos, pero con el cambio de formato, con la traducción al griego, porque el hebreo no tiene vocales, pero el griego sí. Entonces eso aumentaba la extensión de la escritura en el doble prácticamente. De manera que entonces el rollo vino, aunque a resolver los problemas que tenía la tablilla, porque era mucho más delicada las tablillas de arcilla o las inscripciones en piedra, eran muy pesadas. De manera que entonces el rollo vino a solucionar eso, pero a la hora de buscar un pasaje también era problemático. Con el cambio de era se creó el formato de libro o de códice. Entonces los rollos se cortaron, unieron por un costado e hicieron lo que hoy conocemos como los libros. Aquí tenemos un ejemplo de esto, de cómo es una costura con varias hojitas. El cambio del formato de los rollos al códice conllevó una serie de problemas que pasaron desapercibidos. Aquí tenemos una de las Biblias, el Códice Sinaítico, que mandó a construir o elaborar Constantino en el año 330 y hizo 50 Biblias. Tenemos solamente hoy 2 que las tenemos para consulta y que se han podido utilizar para la restauración del texto sagrado. Están casi completas y se trata del Códice Sinaítico y del Códice Vaticano. Los nombres que tienen son adjudicados por el lugar donde se han encontrado, no porque el Códice Vaticano sea del Vaticano, sino porque se encontró ahí, o del Sinaítico, porque sea del Sinaí, sino porque se encontró en ese lugar. Entonces estas 2 copias de la Biblia, que son códices que están escritos en letras mayúsculas, son 2 testigos importantes y representantes de la familia de texto alejandrina. Esos códices entonces nos van a decir muchas cosas, porque ese traspaso de los rollos a libros, al cambiar los formatos, conllevó una serie de adiciones al texto que vinieron a como que a acrecentar ese texto bíblico que en principio no estaba. Vamos a tratar de explicarlo. Como dije antes, la ley, el Pentateuco, no cabía todo en un solo rollo. De manera que había uno para Génesis, otro para Éxodo, otro para Levítico, Números y Deuteronomio. Cuando se
empezó la traducción del hebreo al griego por los caracteres que incluían vocales. El griego necesitaba el doble de espacio para contener esa escritura. Por ejemplo, el libro de Samuel ya no cabía en un rollo, sino que se tenían que utilizar dos. Igual para el libro de Reyes, el libro de Crónicas, y esto también lo hacían en las tablillas de arcilla. Cuando no cabía lo que se escribía en una tablilla, pues se agarraba otra y se continuaba escribiendo. Y se marcaban para saber la secuencia. Entonces se ponía una marquita en una, al final, y era la misma palabra, la misma marca. Podía ser un pedazo del mismo texto repetido, el del final con el principio del otro, para saber la continuidad de la lectura. Así fue que tenemos ahorita nuestro Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Pero en principio formaban un solo libro, y Samuel y Reyes formaban un solo libro, el libro de Reinos. Cuando pasaron de los rollos a los códices, veamos el ejemplo que tenemos en nuestras Biblias en Segunda de Crónicas 36, en el último capítulo. Fíjense, estos se consiguieron pues el rollo de Crónicas y después de Esdras y Nehemías, que formaban una secuencia. Pero con el códice, cuando vinieron y unieron esos rollos, los cortaron y los cosieron por un lateral, resulta que el último capítulo de Crónicas, como venía de un rollo que tenía que enlazar con otro rollo, el de Esdras y Nehemías, tenía los últimos 2 versículos como marcaje para continuar la lectura en el libro de Esdras. De manera que el cambio de formato de rollos a Esdras y Nehemías vio un incremento en su texto en los 2 últimos versículos del libro de Crónicas. Pero eso en otros libros no está, sino que es el motivo para enlazar ambos rollos. Otras inscripciones y colofones, porque así se llaman estas últimas partes de enlaces de un rollo a otro, se llaman colofones, ocurren también en otras partes de la palabra, de la Biblia. Por ejemplo, tenemos aquí en Jeremías 48, 47, esta añadidura. Hasta aquí la sentencia de Moab. En Jeremías 51, 64, aquí terminan las palabras de Jeremías. Pero después Jeremías sigue hablando. Esto era porque se había terminado el espacio en el rollo. Y entonces había que tomar otro rollo y seguir escribiendo el otro texto que faltaba. Por ejemplo, para la colección de Salmos del 42 al 72. Al final del rollo, dice, aquí terminan las oraciones de David, Ben y Isaí. Pero después en otros salmos hay más palabras y oraciones de David. Pero estos eran colofones, inscripciones que ponía el escriba para marcar la continuidad con el siguiente rollo. En Job 31:40 tenemos lo mismo. Aquí terminan las palabras de Job, pero Job después sigue hablando. Entonces, esto es la explicación para poder conciliar el paso de rollo a códice. En Proverbios 25:1 ocurre lo mismo, en la segunda colección de Proverbios. También estos son proverbios de Salomón, los cuales transcribieron los varones de Ezequías, rey de Judá. Todas estas son añadiduras, no están. Muy bien. Vemos entonces que la confección de libros antiguos nos arrojan datos para describir cómo fue esa transmisión de la palabra de Dios. Sobre la escritura primitiva y haciendo referencia a las tablillas encontradas en la población de Ebla, la antigua Tel Mardik. Aquí solamente queríamos resaltar
que desde entonces muy antiguo en ese heblaíta, porque esos idioma o escritura cuneiforme de los triangulitos, se podían hacer muchos idiomas con esos mismos triangulitos. Por ejemplo, si yo ponía 2 rayitas paradas, podía ser la A en heblaíta, pero si las ponía torcidas, ya podía ser la A del ugarítico. Entonces, esos mismos signos sirven para hacer los alfabetos de diferentes idiomas. Entonces vemos cómo aquí el heblaíta, después de muchos estudios, llegaron a la conclusión de que estaba emparentado con el semítico y por ende en la línea genealógica de los idiomas con el hebreo. Todas estas tablillas, también hay una página, una dirección donde ustedes pueden verlas, están todas transcritas. Por supuesto que hay que saber de este idioma cuneiforme para entenderlo, pero está todo ahí. Hay gente que tiene el trabajo de traducirlo y hay pues documentación para el que quiera ahondar en esto. En ellos se testifica que en ese tiempo también se utilizaban los materiales perecederos para recibir la escritura. De manera que podemos como encontrarle sentido a este versículo de Isaías 38. Ahora pues, estas son palabras de Yahvé a Isaías y le dice, ahora pues, anda y escríbelo en una tablilla ante ellos e inscríbelo en un rollo para que dure hasta el día postrero para siempre jamás. Bueno, con respecto ya a la transmisión y la labor de los escribas, este trabajo era difícil, no se crean. Hay colofones donde al final de los libros, donde los escribas cuando ya acababan el trabajo ponían algunas expresiones de cómo se sentían. Unos daban gloria a Dios porque habían terminado el trabajo. Otros ponían, el que diga que esto no es un trabajo, no sabe cómo cantan estos 3 dedos. Otros que hacía mucho frío, que se les había congelado la tinta, que se les había caído la pluma. Otros ponían unas oraciones muy bonitas sobre que daban gracias al Señor por haberles permitido copiar ese texto y tenían como unas palabras de bendición para el que lo leyera y el que lo transmitiera. Esta labor de estos escribas es el material que hoy día podemos utilizar para esa restauración. Vamos a hablar de cómo era su trabajo, los problemas que ellos tenían, qué dificultades se encontraban, que hacen que esas copias sean diferentes cuando las comparamos unas de las otras. Entonces había unas causas involuntarias, donde eran ajenas a la labor de ellos en el sentido de que no lo hacían a propósito, sino que eran pues errores humanos. Podemos clasificarlos, entre otros, como visión defectuosa, audición defectuosa, interrupción en la labor, cansancio. Si se habían peleado con la suegra, yo creo que ese día habrán hecho muchos más errores de los acostumbrados. Generalmente era muy común cuando había un grupo de letras o unas letras muy parecidas o palabras parecidas, ellos se la saltaran y pasaran a la siguiente línea donde estaba la palabra parecida, o simplemente la volvieran a escribir. El trabajo de los escribas podía ser en colectivo o individual. Si lo hacían en colectivo, uno dictaba y los otros copiaban. Si lo hacían individual, cada uno copiaba su texto. Entonces, cuando ellos encontraban pues estas palabras y no estaban muy atentos, podía suceder lo que en algunos manuscritos está registrado. En Juan 17:15 hay algún manuscrito que pasó esto. El escriba veía la misma grupo de letras al principio y se confundía con el otro y entonces era eliminado el grupo de letras que estaba entre las dos
palabras iguales o parecidas. De manera que lo que tenía que decir, yo no ruego que los guardes del mundo, sino que los guardes del maligno, terminaba diciendo, yo no ruego que los guardes del maligno. Estos eran errores involuntarios que hasta nosotros mismos cuando leemos a veces nos confundimos de letra, de línea en la lectura y nos brincamos un par de líneas o a lo mejor volvemos al mismo, la misma línea que ya habíamos leído. Entonces hay registros de que esto pues pasa en algunos versos de la palabra. Y vamos a poner unos ejemplos prácticos. Esto pasó en Primera de Samuel 14:41. Todas nuestras Biblias tienen este registro. Y dijo Saúl a Yahvé, oh Yahvé, Elohim de Israel, ¿por qué no has respondido hoy a tu esclavo? Da tu mí. Y la suerte cayó sobre Jonathan y Saúl, y el pueblo quedó fuera. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y mi hijo Jonathan. Y fue tomado Jonathan. Este es el pasaje donde Jonathan pues entra al campamento de los filisteos con su escudero y entonces le pide una señal a Yahvé si tiene que ir a luchar o se tiene que quedar. Total que el Señor pues hace que él gane y mate 20 en poco tiempo y que entonces se vaya sumando el ejército de Israel y que a la final pues venzan a los filisteos y los filisteos se terminan matando unos con otros y entonces Saúl parece que había dado orden de que no comiera ninguno de los que había ido a la batalla, pero como Jonathan no había estado y no lo oyó, entonces parece ser que entraron en un bosque donde había miel y él como no escuchó la orden con maldición, él tomó de la miel y comió. Entonces lo vio otro y se halló ahí una revuelta y entonces estas son las palabras que dice Saúl, pero aquí pasó una parablexis. Hay testigos en la Septuaginta y en los documentos de Qumran donde el texto que se perdió o que no se registró en el texto masorético es el texto que ustedes ven en azul. Volvemos a leer. Y dijo Saúl a Yahvé, oh Yahvé, Elohim de Israel, ¿por qué no nos has respondido hoy a tu esclavo? Si el pecado está en mí o en mi hijo Jonathan, o Elohim de Israel, da Urim. Si el pecado está en tu pueblo Israel, da Tumim. Y la suerte cayó sobre Jonathan y Saúl. ¿Ven? Entonces, esto se perdió por una parablexis. Veamos otra. Esta está en 1 Samuel 10:1. Esto es cuando Samuel va a ungir a Saúl como rey. Y dice, y tomó Samuel la redoma de aceite y la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Yahvé por gobernante sobre su pueblo, sobre Israel? Al alejarte hoy de mí, hallarás 2 varones por el sepulcro de Raquel, en el monte de Benjamín, saltando alegremente, y te dirán, y bueno, sigue el texto. La Septuaginta registra lo que se perdió por parablexis. Y dice así, Samuel a Saúl, ¿no te ha ungido Yahvé por gobernante sobre su pueblo, sobre Israel? Tú gobernarás en el pueblo de Yahvé, y tú los librarás de mano de sus enemigos. Y esto te será por señal de que Yahvé te ha ungido por príncipe sobre su heredad. Al alejarte hoy de mí hallarás, y le dice una serie de cosas que le van a pasar. Entonces, hoy podemos restaurar este texto por los otros testigos, estudios de esa crítica textual que puede explicar lo que pasó entre los documentos. Otra de las
causas involuntarias que se podía ver entre el trabajo de los escribas era el de una audición defectuosa. Antes no había ni aparatos del oído, y cuando se iban haciendo mayor, pues se iban perdiendo las capacidades. A veces si estaban hablando ahí entre unos y otros, el que dictaba, si no tenía una voz elevada, pues podía haber una confusión de las palabras que tenían sonidos parecidos. Esto pasó con algunos manuscritos en el registro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Algunos manuscritos registran: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La palabra lavó en griego se dice lousanti, pero hay otra que es muy parecida, que es lousanti, 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 lousanti. ¿Ven que es muy parecida? Entonces, algunos manuscritos que tienen el registro de la voz, lousanti, los escribas captaron la primera palabra. Pero como hay otros, una masa más importante de documentos y más antiguos que tienen esta variante lousanti, se ha podido reconstruir y corregir ese texto. Ya Apocalipsis 1:5, en vez de la voz, tiene libertó. Estas eran cosas que sucedían cuando eran copiados largos pasajes. Bueno, aparte de estas causas involuntarias, entonces están las causas deliberadas. Las causas deliberadas son intencionadas por intentos por suavizar o mejorar el texto, una palabra que les parecía muy tosca, venían y la cambiaban. Si tenían problemas con algún pasaje que no creían que les hacía conflicto teológico en sus creencias, pues ahí también aprovechaban y decían: esto no puede ser, seguramente que el que copió antes se equivocó, así que yo lo voy a corregir. A lo mejor tenían buenas intenciones, pero no era lo correcto. Otros querían, como no había Biblias completas, si estaban copiando, por ejemplo, un pasaje de Lucas, y se acordaban, porque ya habían escrito uno, el de Mateo, ponían al margen los pasajes que no estaban registrados en Lucas, pero que ellos se acordaban que estaban en Mateo. Entonces, los ponían al margen, y después con el tiempo venían otros escribas a copiar el manuscrito, y como veían ese texto, que no sabían que era de Mateo, sino que pensaban que se les había pasado introducirlo en el texto que estaban copiando de Lucas, pues era tomado y era ingresado al cuerpo del texto. De manera que esos procesos de armonización y mezclas de textos fueron muy comunes a medida que esos textos se fueron copiando en los últimos siglos. Miren, veamos qué pasó con Romanos 8, los primeros 4 versículos. El texto dice, el más antiguo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, Dios, habiendo enviado de sí mismo al Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Esta última sentencia o cláusula es de conclusión, pero por ahí vino un escriba que le pareció muy importante, y lo que hizo fue volverla a escribir al margen. Con el tiempo vino otro que quería copiar el documento, hizo su copia, pero puso la cláusula un poquitito más arriba,
Y más tarde vino otro. Lo que sobraban eran siglos para copiar. Y lo vio ahí y dice, a este se le olvidó esto que dejó aquí al mar. Y fue y lo introdujo en el versículo 1. De manera que entonces los documentos más recientes o no tan antiguos tienen esta añadidura. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. La cláusula que en el versículo 4 era conclusiva pasó al primer versículo, pero como cláusula condicional. Entonces, la libertad que Dios nos dio de esa condenación, que no tenía ninguna condición, ahora por esa equivocación del escriba, sí tiene condición. ¿Ven? Entonces, nosotros que vamos y creemos a pie puntilla todo lo que está escrito, nos hemos cargado las espaldas por tiempo y tiempo, y no hemos podido disfrutar a plenitud nuestra salvación, porque la salvación es por gracia y no hay ninguna condición. Entonces aquí, fíjense, les voy a mostrar unos documentos donde no está esa añadidura. Aquí está el Códice Vaticano. Esta es una de las Biblias que mandó a preparar, a elaborar Constantino. ¿Ven dónde comienza Romanos 8.1? Este manuscrito está escrito en mayúsculas, tiene puros caracteres griegos unciales, se llaman, porque son mayúsculos, son grandes como en mayúsculas. Terminan con las dos abreviaturas, Cristo, Jesús. Tenemos también el Códice Sinaítico del siglo IV también, donde Romanos 8.1 termina también con las abreviaturas, Cristo, Jesús. No hay más. Este también es un uncial y es del siglo IV. Fíjense, este es un documento que se llama, es el Códice Boernearianus del siglo IX. La grafía es de minúsculos, ya no son las letras, no son las grandotas, sino que son como las minúsculas. Entonces a estos documentos se le llaman minúsculos. A partir del siglo IX después de Cristo, los manuscritos en griego cambiaron su forma de grafía y pasaron de unciales o mayúsculas a minúsculos, porque también ocupaban menos espacio en los soportes. Entonces, fíjense, este es un documento del siglo IX y han pasado muchos siglos y no tiene esa añadidura. De manera que este documento siguió una línea de copiado que en este caso, Romanos 8.1, no fue corrompido o no fue alterado. Pero ahorita les voy a mostrar uno que es del siglo V, que es el Códice Alejandrino, que sí fue alterado. Aquí en Romanos 8.1, aquí termina Cristo Jesús, con unas abreviaturas, y a continuación sigue, los que no andan según la carne. Esto no lo copiaron completo, solamente está aquí hasta según la carne. Pero hay otros documentos que sí tienen según el Espíritu, los que no andan según la carne, sino conforme o según el Espíritu. De manera que vemos que hay documentos que aún siendo más antiguos, siguen una conservación que no lo siguen otros que son mucho más apegados a los siglos de ese arquetipo que no tenemos. Es importante esto también para cuando hablemos de las líneas genealógicas de los documentos, para que se entiendan por qué, aunque un documento que tiene
4 y 5 siglos más reciente, o sea, más cercano a nuestra época, puede conservar una lectura mucho más fidedigna, porque no fue copiado de uno que sí tenía el error. Les voy a mostrar ahorita otras añadiduras en manuscritos que se ve en la grafía del documento. Mateo 17:21 y Marcos 9:29. Fíjense lo que pasó aquí. Marcos 9:29, en todas nuestras Biblias o las que no siguen el Nuevo Testamento crítico, registran. Y les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración y ayuno. La palabra y ayuno es una añadidura. En el Códice Sinaítico del siglo IV podemos ver la diferencia en la grafía de esa añadidura. Aquí hay otra mano que escribió y ayuno, canestella, en el texto del cuerpo del pasaje. De manera que vemos cómo esa añadidura es fácil de reconocer. Debería entonces decir, y les dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración. Los escribas que hicieron esta intervención, pues eran de estos que hacían muchos votos, esfuerzos con su cuerpo, de restricciones, de ayunos, de estos que se laceraban porque creían que así iban a ganar el reino de los cielos. Entonces es una añadidura. ¿Y qué pasó entonces? Aquel versículo de allá, de Marcos 9:29, fue colocado en Mateo 17:21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Fue traído, esto es una armonización de eso que yo les explicaba de los textos, que se traían de un evangelio a otro, lo ponían en el margen y después con el copiado sucesivo, otro escriba lo introducía en el texto. Entonces, esta es una añadidura. Vamos a ver un documento que nos pruebe esto, porque debería decir, el pasaje de Mateo del capítulo 17 tendría que venir todos sus versículos hasta el 20 y les dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasaría y nada os sería imposible. Y el 21 no está. El mismo Códice Sinaítico tiene el versículo de Mateo 17:21 aquí en el margen, en la parte superior del manuscrito. Y tiene un símbolo conforme debe meterse o incluirse después de Mateo 17:20. ¿Ven? Es otra grafía porque no es la misma letra. Entonces se han traído de Marcos 9:29 el versículo con su añadidura, porque aquí termina con canestella. De manera entonces que aquí tenemos el versículo, lo que pasó, ¿no? Pero este género no sale sino con oración, traído de Mateo 9:29. Y ayuno fue añadido en Marcos 9:29. De manera que entonces el texto más cercano al original no tiene el versículo 21 en el capítulo 17 del Evangelio de Mateo. Enmiendas de los escribas o tikunei soferim. Son enmiendas que los soferim, estos escribas del Antiguo Testamento, pusieron a pie de página debajo del cuerpo del texto hebreo. Son correcciones. Dijeron, mira, aquí nos hemos equivocado. O sea, esto no es ninguna añadidura, no es ninguna variante intencionada o no intencionada, sino que son correcciones al texto que ellos han hecho y han registrado y están registrados en los códices. En el Códice de Leningrado, que
que ha sido la base de todas nuestras traducciones al castellano, al francés, al portugués, al inglés, tienen estas correcciones a pie de página, pero no han llegado al lector porque el traductor no se ha fijado en las notas a pie de página, sino que ha tomado la palabra que estaba errada. Entonces, todos estos versículos que ustedes ven aquí tienen esas enmiendas. Vamos a ver una de ellas. Y aquí abrimos nuestro libro de la Biblia hebrea que reproduce el Códice de Leningrado. Tiene su parte central, donde podemos ver el texto hebreo, y tiene sus Masora Parva, Masora Magna y sus anotaciones en los márgenes laterales y a pie de página. Busquemos el de Génesis, el ejemplo de Génesis, capítulo 8, versículo 22, para ver de qué se trata esta enmienda. Hagamos aquí un pequeño interlineal. Aquí tenemos el versículo 22. Acuérdense que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Y entonces dice, y se volvieron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, y Abraham se quedó de pie delante de Yahvé. Este es el pasaje cuando Abraham recibe la visita de los 3 varones antes de destruir Sodoma. ¿Qué pasó aquí? ¿Se fijan ustedes que tiene 2 letritas A a cada lado de la palabra, verdad? Una al lado de la palabra Abraham y otra al lado de la palabra Yahvé. A pie de página, esa misma hoja, está una nota donde nos va a decir el versículo 22 en las palabras AA, o sea, Abraham, Yahvé, tienen una enmienda de ese soferín. Tikunei soferín, dice aquí, tik, sof. Lectura original. Y entonces nos pone ahí unas palabras, unas letras en hebreo que no entendemos. Pero vamos a ponerlas juntitas junto al otro que ya teníamos identificadas, ¿verdad? Arriba dice, venía el orden. Abraham, Yahvé. Pero según la enmienda, es al revés. Hay que intercambiar los nombres. Y es Yahvé, Abraham. Quien estaba delante de Abraham era Yahvé. Pero el escriba, el soferín o los copistas, les pareció esto como que era irrespetuoso que Yahvé estuviera delante de un mortal, y lo que hicieron fue cambiar el orden. Pero después ellos que dejaron registrado a pie de página el orden original. Las traducciones, como no han visto esa enmienda a pie de página, han tomado el texto como el correcto. Las versiones, pues todas más o menos dicen, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Yahvé, de Jehová. Pero lo que debería decir el texto es, pero Yahvé permanecía con Abraham. O sea, al contrario. De manera que esto también se puede restaurar en nuestras traducciones. Muchas gracias por la atención prestada. Para comentarios y preguntas pueden utilizar el formulario.